en Jesucristo, fuente de gracia. Nuestro Padre Celestial, porque recordar estos eventos, Señor, nos es darte las gracias, la honra y la gloria, Señor. Porque tú a través de Jesucristo nos has dado la vida terrenal, Señor, vivirla con bendiciones, pero también la vida eterna. Te rogamos que tú bendigas, Señor, este culto, que lo recibas para tu honra y para tu gloria, y que pongas en mi mente y en mi corazón, Señor, aquello que he estudiado, y que sea para edificarnos los unos a los otros. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Dicen que la etapa del hombre o mujer, son tres: nacer, vivir y morir. Y aquí es cuando nosotros le damos gracias a nuestro Dios, porque Él, por su voluntad, nos ha escogido para estar aquí, y porque confiamos en nuestro Salvador Jesucristo. Si las tres etapas del ser humano es nacer, vivir y morir, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no confiamos solamente en los años que vayamos a vivir, sino que si vivimos o muramos, somos del Señor. En el tema que se desarrolló esta semana, se tocaron esos puntos. El tema general fue la cruz de Cristo, y se tomaron temas que tienen que ver cada día que estudiamos, que asistimos, paso a paso. Dios, a través del hermano que usó como medio, vino a confirmar, así en una forma de mucha bendición, lo que es el proceso de los propósitos de Dios. El tema general fue la cruz de Cristo. El lunes, el hermano que le tocó este privilegio hizo mucho énfasis en la centralidad de la cruz. Ahí está nuestra esperanza a través del cumplimiento de las promesas que empezaron desde el Génesis. El martes, otro tema importante: el perdón. El perdón de Dios a través de Jesucristo. Nosotros estamos aquí no porque nosotros queramos o porque sea una casualidad. Nosotros, los calvinistas, creemos en la predestinación. Desde que nosotros nacimos, ya somos predestinados y estamos aquí para que sea Dios Padre, a través de Jesucristo, que tengan la honra y la gloria. Pero reflexionar esto, que no es casualidad, nos da fuerza espiritual, y poder ser fieles al Señor. El miércoles el tema fue la satisfacción. Insisto un poquito, todo esto es viéndolo desde la perspectiva del Cristo de la cruz. El perdón. Sabemos que no hay esa gracia si nosotros no tomamos ese perdón que Dios Padre a través de Jesucristo nos mostró en la cruz. Miércoles, la satisfacción. Jueves, la sustitución. De tal manera que estos temas
nos dieron mucha fuerza de no ver a ese Cristo todavía en la cruz, sino que nos dio la comisión de ver una cruz vacía. Hay algunas otras personas que todavía tienen la esperanza de que, o por lo menos el conocimiento o mal conocimiento de que Cristo ahí se quedó. Si no fuera así, entonces, ¿qué estuviésemos celebrando ahorita? He tomado aquí algunos puntos importantes para nosotros, porque vamos a ver qué sucedió ese día de la resurrección del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero no solamente eso, sino qué sucedió una vez que nuestro Salvador resucitó. Y vamos a mencionar algunas de las apariciones. En cada una de ellas vamos a buscar una enseñanza. La primera aparición fue a María Magdalena. Y dice las Sagradas Escrituras en Marcos, versículo 16, 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Fíjese esto, amado hermano, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los discípulos que habían estado con él, que estaban tristes y orando. Versículo 11, cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Aquí podemos tomar 2 enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo va con esta mujer. Nos tomamos una idea cuando dice que tenía, ¿cuántos? 7 demonios. Y yo me imaginaba cuál era la esperanza de esta mujer. ¿Cómo era su manera de vivir? ¿Tendría paz? ¿Esperaría el mañana con fe? Definitivamente. Pero ahí vemos nosotros la misericordia de Dios Padre a través de Jesucristo. El Señor resucita y es a la primera que se le aparece. Y luego la usa como un medio para que fuera a compartir el Evangelio. ¿Y qué pasó con aquellos? No le creyeron. Y es la diferencia entre el amor de Dios y nuestro punto de vista hacia nuestro prójimo. Nosotros algunas veces nos calificamos como buenos y a los demás como malos. Y eso realmente, en cumplir con uno de los mandamientos que nos aparece en la cruz, es ir y predicar el Evangelio. Pero jamás vamos a ser instrumentos del Señor si solamente nos consideramos nosotros los buenos, ellos los malos. Segunda aparición, Mateo 28, 9. Dice: otras mujeres, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué bonito, ¿eh? ¿Se imagina qué experiencia maravillosa de estas mujeres? Y la verdad que estos días nos hace reflexionar y considerar todo el propósito divino y que fue un logro a través de nuestro precioso Salvador, Jesucristo. La siguiente aparición, la tercera, la encontramos en Lucas. A ver, aquí tenemos Lucas 24, versículo 8. Dice: pero levantándose Pedro
Esto es en cuanto a la manera de responder de Pedro. Cuando estaba estudiando esto y tratando de entenderlo, me puse un poquito a pensar cómo sería Pedro. Y Pedro era el clásico sanguíneo. Le llegaba una emoción, no reflexionaba, actuaba. Pero sí el Señor lo escogió y fue de mucha bendición. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él sintió, ¿verdad? Valoró todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero se quedó con esta bendición. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, tenemos bendición. ¿Cuál era la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? Alrededor del mar de Galilea, que hoy predicó mucho nuestro Señor Jesucristo, había vida. Porque el mar de Galilea recibía el agua y la dejaba salir. Mientras que el mar muerto recibía el agua y el agua ahí se quedaba, porque estaba bajo el nivel de la tierra. Entonces ahí no había vida. Y nosotros, cuando el Espíritu Santo, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, está en nuestras mentes y en nuestros corazones, Él nos redarguye cuando hacemos mal, pero nos da mucha bendición cuando actuamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Todos conocemos lo que pasó con Pedro. El siguiente es Lucas 24, versículo 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Usted ya sabe a quién se refiere este versículo. A los dos caminantes de Maús. Ellos habían venido de Maús a estar cerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero empezaron ellos a dejar que su mente les quitara esa prioridad. Entonces iban caminando, yo me imagino, con tristeza, sin gozo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Sacaban argumentos negativos, pretendiendo decir que aquello no se había cumplido. Todos conocemos la historia, una historia preciosa que puede ser nuestra historia. No dice la Biblia, pero quiero entender que el Señor les dedicó mucho tiempo y va caminando con ellos. Ellos o sea, el Señor no se revela a ellos, sino como otro caminante más. Y cuando el Señor se empieza a revelar a ellos, cambió su manera de pensar. Posiblemente nosotros tengamos muchos años de vivir esta gracia del Evangelio, pero hay momentos, hay etapas en nuestra vida que no nos tomamos de esa bendición que Dios Padre nos ha dado a través de Dios Hijo. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Con qué óptica lo vemos? ¿Con la terrenal o con la celestial? Y cambian nuestros paradigmas.
Recuerden ese texto que todos nos sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos otra aparición más. Juan 20, del 19 al 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de Jesús, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Ya identificaron ustedes ese versículo? Todavía no, aquí nos van a notar más de los versículos. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado a los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice las Escrituras que se regocijaron viendo al Señor. Pero ahí había un discípulo que no estaba. Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es mucho escepticismo el de Tomás. ¿Y qué sucede cuando esto lo dejamos que intervenga en nuestras mentes y en nuestros corazones? Es territorio que le estamos proporcionando al enemigo de la obra de Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, le dio esa oportunidad a Tomás, quitarle esa duda a través de darle tiempo. Dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi mano en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez, y yo aquí quise agregarle un poquito más de versículos para que la idea quede más completa. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, ya había sido la transfiguración, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida, aceptamos la dirección del Espíritu Santo, y es por ello que hoy tal vez tuvimos que estar muy atentos de nuestro reloj para agradecerle al Señor y darle la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Cuando yo estudiaba este privilegio que a través de nuestras hermanas de la Sociedad Femenil me invitaron, le daba muchas gracias a Dios, porque la idea que tenemos nosotros ahora de la vida eterna es fácil de entenderla, mas no así aquellos del Antiguo Testamento. Para ellos tenían otro concepto de la vida. En el Salmo 103, versículos 15 y 16,
Dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Esa es la idea que tenía. Cuando Dios se nos ha manifestado a través de Jesucristo, tenemos otra perspectiva. Ellos tenían que tener más fe en Dios Padre que nosotros, porque ahora Dios Padre se nos ha manifestado a través de la muerte, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo piensa de otra manera, pero esto sucede ya a mitad del primer siglo, cuando el Señor se le apareció. ¿Y qué andaba haciendo Pablo? Persiguiendo y encarcelando cristianos, porque él no tenía la perspectiva divina a través de Jesucristo. Pablo piensa de otra manera, dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le reveló a Pablo, ¿qué andaba haciendo Pablo? Persiguiendo creyentes y encarcelando. Ese es el amor de Dios mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablaba yo en el Antiguo Testamento, había la promesa de ese Mesías, pero ya para nosotros se ha revelado un Dios a través de Jesucristo y que nos ha dado esperanza para el futuro. El siguiente evento que es importante para nosotros como creyentes en Jesucristo es la segunda venida del Señor. La segunda venida. El Señor vendrá por su pueblo. Por eso aquel versículo, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Dice, por tanto, hermanos, esto es algunos de los versículos con esa promesa, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia tardía. Siguiente versículo. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Confiamos de la misma manera que aquellos que confiaron en la resurrección del Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé siempre la llenura del Espíritu Santo y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.